Hola, mi nombre es William Silva, estudiante de la carrera de Derecho, y junto a mis compañeros Kenji Santos y Jan García vamos a documentar la historia de Alfonso X el Sabio, rey de la corona de Castilla y de León entre los años 1252 y 1284. Alfonso fue hijo primogénito de Fernando III el Santo y de la reina Beatriz de Suabia. Nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221. En su infancia estuvo al cuidado de un importante magnate de la nobleza, llamado Señor de Villadelmiro y Celada, por lo que desde muy jovencito Alfonso recibió una sólida formación intelectual. A los 19 años, Alfonso utiliza oficialmente el título de heredero y y debido a la enfermedad de su padre, comienza a ejercer actividades de gobierno. Es así que entre los años 1243 y 1247 participa directamente en actividades militares, siendo uno de sus logros más importantes la incorporación del reino de Taifa de Murcia. También participó en la Guerra Civil Portuguesa, apoyando a Sancho II de Portugal, y colaboró en la primera línea de conquista de Sevilla en 1247. En 1249, Alfonso tenía 27 años y contrae matrimonio en Valladolid con la hija de Jaime I de Aragón, el Conquistador, Violante de Aragón de 12 años, pero ese lazo recién se consumó 3 años después. El rey Fernando III falleció en 1252, cuando Alfonso tenía 30 años. Al día siguiente, Alfonso fue proclamado rey de Castilla y de León con el nombre de Alfonso X. El nuevo rey llegaba al trono con un importante bagaje bélico y diplomático. Poseía sólidos contactos con árabes y judíos y una sólida formación humanística. Alfonso impulsó el idioma castellano y la literatura en la Edad Media. Asimismo, gestionó reformas legislativas con el denominado fuero real, el espéculo y las 7 partidas, con lo que pretendió uniformizar el derecho en su reino. Para Alfonso X y los escribanos y eruditos que trabajaban en su taller, era el ser humano y no la intervención divina que afectaba a la historia. Y por eso la historia por primera vez tenía un valor educativo. Se podía aprender de historia, no solamente sufrir con los resultados de la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más resaltantes de las obras realizadas por el taller de Toledo, y nuestro enfoque aquí es las 7 partidas. Los textos que presentaremos a continuación son una selección de las 7 partidas, código legal compuesto por Alfonso X y su taller a mediados del siglo XIII. El proyecto duró varios años, en gran parte debido a su extensión. Consiste en más de 2.500 leyes individuales. Se basaba en códigos legales romanos, pero en vez de citar estas fuentes, las borra, presentando el contenido de las 7 partidas como algo nuevo y completamente español. Si bien Alfonso X erosiona la identidad española que se basaba en su guerra contra los musulmanes, intenta fortalecerla con la creación de este código. Las 7 partidas puede sorprender al lector moderno que este código medieval contenga secciones importantes, como castigos menores para casos en los que el acto criminal fue cometido por alguien que no los hace conceso, o sea, alguien que sufre de alguna aflicción o alteración mental, defensa legal que todavía se usa hoy en día en muchas partes del mundo. También diferencia entre adultos y menores de edad en cuanto al nivel de castigo, como los sistemas para adultos y jóvenes en los Estados Unidos. Casos como estos demuestran una habilidad de diferenciar entre diferentes grupos y niveles de responsabilidad al ejecutar las leyes de forma más moderna de lo que se esperaría en aquella época. Al leer estas leyes es importante recordar la realidad de la llamada convivencia entre 3 culturas en la España cristiana. La imagen de cristianos, musulmanes y judíos trabajando todos juntos en el taller de Toledo es bella
y fue incorporada fácilmente en la mitología de la España medieval, pero no cuenta toda la historia. Los dos grupos religiosos no dominantes vivían aparte en sus barrios separados y sufrían abusos de la comunidad cristiana. Los judíos, por ejemplo, eran criticados frecuentemente por practicar la usura, dar préstamos con interés excesivo y servían como chivos expiatorios para todo tipo de dificultad social. Se les adjudicaron fracasos de guerra, pestes, sequías, entre otros. Piensa en esto al leer la selección de este código legal en cuanto a cómo y por qué se establecen divisiones religiosas en la sociedad española. Es de notar que varias de las selecciones aquí vienen de la partida 7, títulos 24 y 25. La partida 7 tiene que ver sobre todo con el derecho penal, los crímenes, y pone el ser judío o moro junto con cometer robo, adulterio, mentir y cometer traición. Como ya se ha mencionado, parte central del proyecto de las 7 partidas era consolidar el poder del rey. Esto no se hace solo de manera legal, pero también simbólicamente. Muchas versiones del texto incluyen imágenes que muestran al rey como intercesor entre Dios y el pueblo, estableciéndolo como la figura más poderosa de la España medieval. Una imagen en particular muestra a Dios en el centro del palacio dictando las leyes, como Alfonso X, junto con Alfonso X como intercesor, como conexión entre el pueblo y Dios. También es de notar el acrónimo que aparece en el prólogo que combina la organización del código con el nombre del rey, Alfonso. Bien, y ahora ya que hemos visto un pequeño resumen, un pequeño abstracto de lo que era el legado de las 7 partidas, cuando fue publicado en el siglo XIII, este código legal no tuvo un gran impacto, en parte por la debilidad del rey y la hostilidad de la clase noble. Alfonso X pensaba que la ley generaba unidad en su reino, pero irónicamente hizo lo opuesto y sus reformas legislativas no fueron aceptadas por la nobleza. Pero las 7 partidas no fueron olvidadas completamente. Después de unos siglos y ya separados de la realidad sociopolítica de su creación, el texto llega a formar la base del sistema legal de España. A partir de 1348 es usado como fundación legal, firmado y difundido por el rey Alfonso XI. Otro dato importante que agregar es que los reyes católicos usaban las 7 partidas cuando unifican los reinos de Castilla y Aragón para formar la España que hoy en día ya conocemos. Era el código legal para todo el imperio español durante el periodo de la colonización de las Américas. Todavía se lo ve en partes del mundo hispanohablante en el siglo XIX. Las 7 partidas era la ley central del territorio de Luisiana en 1820, tierra que había sido colonia española hasta que los franceses la obtuvieron de España en 1802. Esto ha sido todo de mi parte, las 7 partidas. Ahora voy a darle la continuación a mi compañero Jan García. Muchísimas gracias. Dentro de logros importantes, comenzó a diseñar políticas económicas y fiscales para recaudar más impuestos con los que mejorar las maltrechas arcas de la última etapa de Fernando III. Creó el Honorable Consejo de la Mesta, que reunió a todos los pastores de León y de Castilla, otorgándoles una serie de derechos, algunos de los cuales al día de hoy todavía persisten. Impactó un sistema de pesos y medidas comunes en el reino, impulsó nuevas ferias locales, alentó al comercio interno mediante la reducción de impuestos al tiempo que agravaba los aranceles a la importación. Sin embargo, los nuevos impuestos afectaban también a los nobles y a la oligarquía urbana, lo que a lo largo de su reinado le trajo serios problemas. En el ámbito político, fue el primer monarca en utilizar los cortes como instrumento habitual de gobierno. A eso se acudían los 3 estamentos, nobleza, clero y tercer estado, representado por procuradores de villas y ciudades. En 1254, convirtió la Escuela de Estudios Generales de Salamanca en universidad, convirtiendo esa institución en la primera de Europa en recibir tal título, referendada con la bula papal de 1255. Posteriormente, en 1263, hizo lo mismo con la Escuela de Palencia. Alfonso X organizó 3 centros culturales y investigación a los cuales llegaron intelectuales y eruditos de todas las partes del mundo. Sabios europeos tuvieron acceso a textos hindúes, musulmanes, judíos o persas, obras de Ptolomeo, Abu Ali, Al-Intan, Ptolomeo Galeano,
Galiano, Euclides y otros tantos pudieron ser consultados y con ellas elaborar libros. El objetivo de Alfonso era que el saber pudiera ser leído y entendido por la gente de todo su reino. Por tanto, las traducciones o los libros redactados no debían ser escritos en latino árabe. Las lenguas de difusión del saber en aquella época debían serlo en el idioma que era utilizado en los pueblos y ciudades, es decir, el castellano. La producción intelectual por primera vez en la historia se centró en el castellano, derecho o correcto. En 1256 se creó la Escuela de Sevilla, en donde también fue ubicada la primera escuela de medicina de toda la cristiandad, y en 1269 lo fue el centro de Murcia. Pero sin duda alguna el más importante de todo fue la Escuela de Traductores de Toledo. Esta llevaba en funcionamiento desde el siglo XI, traduciendo tratados árabes al romano y después al latín. Alfonso X recopiló toda clase de textos que le sirvieran para elaborar libros. El monarca diseñaba la obra, daba instrucciones concretas, elegía la topografía, corregía y supervisaba los contenidos e incluso decidía las ilustraciones que debían ser colocados en cada texto. Todo para hacer las obras atractivas y comprensibles. Alfonso X siempre tuvo pasión por la astronomía y la astrología, incluso más de una vez tomó decisiones en función del movimiento de los astros. Su obra, el libro El saber de astrología, fue un compendio científico de 10 libros que compilaron todo el conocimiento astronómico de la época para la creación de las tablas astronómicas o tablas alfonsíes, que fueron válidas hasta la época de Copérnico. En 1651, haciendo honor a Alfonso, el astrónomo italiano Giovanni Riccoli nombró un cráter de la Luna como Alfonsos y también un pequeño asteroide fue bautizado con el nombre de Alfonsina. Otra obra científica de gran importancia confeccionada en Toledo fue el libro de las piedras o lapidario, un tratado en el que se describen 500 piedras preciosas, metales y algunas sustancias. En Toledo también se redactó el libro de los juegos, un compendio de los juegos de mesa de origen árabe más utilizados por la nobleza en la época, que eran el ajedrez, los dados y las tablas. De su obra poética destacan Las Cantinas de Santa María, una colección de más de 400 poemas escritos en gallego. Los estudiosos no tienen dudas que entre 20 y 30 de ellas son escritas inclusamente por el mismo rey. Se llegaron a escribir en Toledo relatos de terror y también esotéricos.